En la clase de hoy vamos a hablar y vamos a analizar el funcionamiento de unos amplificadores operacionales, ¿ok? Eh, Cronológicamente, en la evolución de la electrónica, después de los transistores aparecieron estos dispositivos, ¿ok? Entonces, el término de amplificador operacional se debe a John Ragazzini en un artículo publicado en 1947, ¿ok? A partir de ahí ya se empezó a hablar de estos dispositivos semiconductores porque son chip integrados, ¿verdad? Son dispositivos semiconductores, ¿ok? El amplificador operacional es un amplificador cuya ganancia es tal que permite su uso para operaciones tales como la suma, derivación, integración, etcétera, ¿verdad? Aparte que su ganancia en comparación con los transistores es muchísimo más. Hablamos de miles, ¿verdad? O sea que nosotros teníamos nuestra beta, nuestro transistor, ¿verdad? Que era 100, 150. Eso era lo máximo que se podía amplificar, ¿verdad? En este caso estamos hablando de miles, ¿verdad? Podemos hablar de 10.000, una beta de 10.000, por ejemplo. Podemos amplificar tremendamente lo que tenemos en la entrada de este dispositivo, ¿ok? Eso lo hace muy eh, interesante para señales de bajo voltaje, por ejemplo, señales de milivoltios, microvoltios. Entonces podemos llegar a amplificar a voltios, ¿verdad? De milivoltios a amplificar a voltios, ¿ok? Entonces, vamos a ver los aspectos básicos de los amplificadores. Eh, tenemos, tenemos aquí su diseño, ¿ok? Tenemos su representación gráfica. Bueno, y el más común de los amplificadores diferenciales es el amplificador operacional, donde tenemos representado por un triángulo en forma horizontal, ¿verdad? Y tenemos identificado dos entradas. Tenemos B positivo y B negativo. O sea que esta es la entrada positiva y la entrada negativa, ¿ok? A la positiva le vamos a llamar entrada no inversora y a la negativa le llamamos entrada inversora, ¿ok? Vamos a ver por qué. Luego tenemos representado la alimentación del dispositivo, ¿verdad? Evidentemente hay que alimentar con un voltaje esto. Entonces, el rango de alimentación es desde más VCC hasta menos VCC. O sea que yo acá, por ejemplo, puedo tener eh, más 10 voltios y acá puedo tener menos 15 voltios, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente se utiliza, ¿verdad? Cuando es el negativo se utiliza 0 voltios, ¿verdad? O tierra, ¿verdad? O GND, ¿verdad? Pero, ¿qué nos indica esto? Que podemos también conectar tensiones negativas, ¿ok? Entonces, eso es la alimentación del dispositivo. Eh, y por último tenemos la salida, ¿ok? Que es la salida amplificada de la tensión, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas afirmaciones en un amplificador operacional ideal. Verifica las siguientes ecuaciones. Que siempre o sea, la salida va a ser mayor a la alimentación mayor o igual a la tensión negativa y menor o igual a la tensión positiva. O sea que si yo aquí alimento con 10 voltios la positiva y la negativa, esos dos niveles son mis márgenes de amplificación. Más de eso yo no voy a poder amplificar, ¿ok? Dentro de esos límites yo voy a poder amplificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la tensión que me da, ¿ok? La tensión de la fuente que me da. Eh, Así, ¿ok? Esos son los parámetros, los límites, ¿ok? Si yo acá
si yo acá en menos VCC pongo 0 voltios y evidentemente aquí voy a tener 0 voltios. Ese va a ser mi límite, ¿ok? Inferior. Y a continuación tenemos la ecuación general de salida. Me dice que la, la tensión de salida va a ser siempre, la ganancia, ¿verdad? Por tensión de entrada, tensión no inversora menos tensión inversora, ¿ok? O sea que si yo acá tengo 10 voltios y acá tengo 5 voltios, y bueno, va a ser la ganancia que vamos a ver que enseguida qué valor tiene, cómo dimensionamos esto, va a ser la ganancia por 5 voltios, ¿verdad? Entonces, si la ganancia es de 10, acá voy a tener 50 voltios, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación que vamos a usar enseguida, ¿ok? Entonces, ¿por qué son útiles los amplificadores profesionales? Bueno, son muy fáciles de utilizar. Como ven, una ecuación sencilla es la que con el cual se puede calcular la amplificación. Permite diseñar bloques analógicos simples y poco sensibles a los componentes, ¿verdad? Poco sensible, ¿por qué? Si nosotros nos fijamos aquí en la patita, tiene dos patitas, ¿ok? Y si aquí hay un ruido de 1 voltio y aquí hay un ruido de 1 voltio, ¿qué es lo que hace? Yo elimino acá. Si acá me dio un ruido de 1 voltio, en total acá voy a tener 11 voltios y acá en total voy a tener 6 voltios, ¿verdad? Porque se le suma pues a este 5 voltios. Entonces, en mi ecuación final voy a tener 11 voltios menos 6 voltios va a ser igual a 5 voltios. Lo mismo que yo tuve hace rato con 10 voltios menos 5 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que los ruidos se anulan. ¿Por qué? Porque el ruido que entra aquí en esta patita va a entrar también aquí en esta patita, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? Eh, que es inmune a los ruidos, ¿ok? Entonces, esa es una de las ventajas. Permite realizar bloques complejos con pocos componentes, ¿sí? Eh, y bueno, y vamos a empezar ya antes de empezar ya con los cálculos, quiero mostrarle algo antes de empezar, para que vean nomás la aplicación práctica de estos amplificadores operacionales. Por ejemplo, para el control, eh, eh, para el control, por ejemplo, de modulantes de caudal, por ejemplo, yo ya llegué a construir un dispositivo que es con un amplificador operacional para controlar la corriente de una electroválvula, ¿verdad? Voy a buscar la foto para mostrarle. A ver, Profe, sí, sería para electroválvula proporcional eso. así mismo, para electroválvulas proporcionales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, quiero regular el caudal de algún dispositivo, ya sea, eh, a ver, caudal de aire, caudal de, de fluido. Entonces, yo necesito regular el paso del aire, ¿verdad? Y del fluido, ¿verdad? Para eso existen válvulas proporcionales, ¿verdad? Que yo, de acuerdo a la corriente que yo pase por el bobinado, él me va a dar el flujo correspondiente que yo estoy necesitando, ¿verdad? Entonces, a ver un poco, a ver si encuentro, creo que no tengo más la foto.
Acá está. Bueno. Vamos a ver. No. Acá está. Bueno, este por ejemplo es esto es un amplificador operacional, ¿verdad? Como ven, tiene la patita de alimentación, entrada y salida, ¿ok? Este es un transistor que hace la conmutación de fuerza. O sea, yo uso el amplificador operacional para, para comparar, o sea, para regular la tensión. O sea, yo regulo con esto la corriente de consumo, que es proporcional a la tensión también, ¿ok? Y esta resistencia es nada más para leer la corriente de salida, ¿ok? Pero básicamente, como ven, son así uno, dos, tres componentes y me sirve para regular el flujo de, de un flujo de una válvula modulante, ¿ok? Entonces, yo le paso menos corriente, él me pasa menos caudal. Es como la llave de la canilla, ¿verdad? Yo abro de a poco, va saliendo, entonces quiero que salga más rápido, entonces le abro más, más el paso de llave, y entonces va aumentando el caudal, ¿verdad? Bueno, es una aplicación bien sencilla y el dolor de cabeza que le puede ahorrar esto también es impresionante. Entonces, vamos a entrar en el tema de los cálculos. Entonces, ya vimos el símbolo del amplificador operacional. Eh, a nivel de integrado, ¿verdad? Tenemos numerados estos pines, ¿verdad? Entonces los pines 3, 4 y 11 son de alimentación, que vimos ya, que es más VCC. Y este puede llegar a ser menos VCC. Los pines 2 y 3 son de entrada. Esta es la entrada no inversora que habíamos visto. Positivo se llama así. Y esta es la entrada inversora. ¿Ok? Y salida. ¿Ok? Es una cuarta parte. Bueno, este es el modelo del amplificador LM324. Dice que es una cuarta parte. Quiere decir que tiene, en un integrado tiene 4 amplificadores operacionales. ¿Ok? Ya que vienen 4 amplificadores operacionales en un mismo circuito integrado. A la entrada que tiene el signo positivo se le llama entrada no inversora y a la que tiene positivo signo negativo no, inversora. ¿Ok? Realizan operaciones matemáticas como sumadores, ¿verdad? Podemos sumar nosotros tensiones, ¿verdad? Diferenciadores, ¿ok? Podemos comparar, o sea, diferenciar, hacer diferenciales, integraciones y comparación, ¿ok? Entonces, con nosotros ahora vamos a usar sumadores, ¿ok? Vamos a hacer sumadores y comparadores, vamos a ver también, ¿ok? Se puede alimentar con tensión sencilla o simétrica, ¿ok? Como vimos, puede tener positivo y negativo. Tensión sencilla, dos cables, uno positivo y otro a masa, por ejemplo, 12 voltios, ¿verdad? 0 a 12 voltios. Tensión simétrica, alimentar el circuito con 3 cables, en realidad es con 2 cables, ¿verdad? El positivo, el de masa y el negativo, con las mismas tensiones que el positivo, pero negativa, por ejemplo, más o menos 12, ¿verdad? Si en la salida queremos obtener tensiones positivas y negativas, alimentamos con simétricas. Obviamente, si queremos tener positivo y negativo y un rango de tensión, obviamente con ese rango de tensión hay que alimentar, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, tener una salida de 20 voltios, no voy a alimentar con una tensión de 10 voltios. Necesito alimentar mínimo con 20 voltios, ¿verdad? Y si quiero solamente salidas positivas, se alimenta alimentación simple, ¿ok? Al analizar los circuitos con operacionales, se dice que la corriente de la entrada inversora y no inversora del operacional es cero, ¿ok? Vamos a ver enseguida eso. Eh, el funcionamiento del amplificador operacional depende del resto del circuito.
El amplificador operacional lee la tensión de la entrada no inversora, le resta la tensión de la entrada inversora. El resultado lo multiplica por por un número muy grande y eso lo saca en la salida, ¿ok? O sea que infinito sería, en nuestro caso, ¿verdad? El número muy grande. La tensión de salida no puede ser mayor de que la tensión de alimentación, ¿ok? Cuando aquí hablamos se dice que la corriente de entrada inversora es cero. Estamos hablando de que si yo tengo aquí mi amplificador operacional, ¿verdad? Positivo, negativo, y aquí yo tengo una entrada de tensión y una corriente 1, corriente 2, ¿ok? Si no hay consumo de corriente, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una alta impedancia, ¿ok? Aquí en esta entrada y en esta entrada. Alta impedancia, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay circulación de corriente, que hay una resistencia tan grande que no permite el paso de la corriente, o sea que no hay consumo de corriente, ¿ok? Por eso se dice que no hay consumo en la entrada de los amplificadores operacionales. Entonces, cuando parte, vamos a hacer un análisis de circuito con realimentación negativa, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una realimentación negativa, eh, la salida va conectada a la entrada inversora, ¿ok? Entonces, cuando parte de la salida del circuito o toda se reconduce a la entrada inversora, la tensión en la entrada no inversora es igual a la de la entrada inversora. La tensión de salida será igual a la tensión de la entrada. O sea que la tengo en la tensión no inversora, tengo Vin y en la salida tengo VO. Quiere decir que Vin va a ser igual a VO, ¿verdad? A este circuito se le llama seguidor de tensión o seguidor de voltaje, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es lo que hace? O sea, que si yo acá tengo un voltio, acá voy a tener un voltio. Si tengo 10 voltios, voy a tener acá 10 voltios. O sea, él hace un traspaso directo, ¿verdad? No hace ninguna amplificación, ¿verdad? No tiene, o sea, hace una amplificación, pero con ganancia igual a 1, ¿verdad? Entonces, eso básicamente no me eleva ni no me hace nada a mi circuito, ¿ok? Esto se lo conoce seguidor de tensión, ¿ok? Entonces, hago una aplicación práctica y bueno, y se puede utilizar, por ejemplo, habíamos dicho como un desacoplador, ¿verdad? Eléctrico, porque acá yo tengo una alta impedancia, entonces prácticamente se separan de aquí a acá, ¿ok? De repente eso podría ser la aplicación, ¿verdad? Entonces, este es un circuito básico, seguidor de emisor, seguidor de tensión, y nada, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vamos a ver un amplificador, ¿ok? Y vamos a ver un amplificador inversor. Y aquí vamos a ver por qué se le llama inversor. Estamos, si se fijan acá, eh, tengo la realimentación en la entrada inversora, pero aquí también tengo la entrada. En el circuito anterior veíamos que estaba en la entrada no inversora la tensión de entrada, de ahora está en la entrada inversora también está VI, ¿verdad? Y el positivo va a masa, o sea, a 0 voltios, ¿ok? Entonces, se añade una resistencia R1 desde la entrada no inversora a masa, ¿ok? Y realimentación negativa mediante una resistencia R2, ¿ok? Resistencia R2, la entrada negativa, o sea, inversora se conecta mediante R3. Acá tenemos dos resistencias, ¿ok? Entonces, la corriente, dijimos que acá no va a haber corriente, ¿verdad? Va a ser 0 ampere o corriente no va a haber.
Pero que no haya corriente no significa que no haya tensión, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces acá voy a tener 0 voltios y aquí voy a tener un divisor de tensión, ¿ok? Vamos a ver enseguida eso. Entonces, la corriente de entrada por cualquiera de las dos entradas, la corriente por cualquiera de las dos entradas del operacional es 0. Eso es lo que estamos diciendo. No circulará corriente por R1, ¿verdad? La tensión en la entrada no inversora será 0. ¿Okay? Es lo mismo que si conectamos la entrada no inversora a masa directamente, pero se pone una resistencia porque el circuito trabaja mejor, ¿ok? Por, llamámelo, vamos a decirlo así, ¿por qué? Porque tienen, creo que, capacitores parásitos, algo así, se usa para descargar o algo así. Trabaja mejor el sistema con una resistencia, ¿ok? Entonces, Profe, todas las corrientes... Hola. sí, ¿dónde sería Amasa? Aquí. Esto es el símbolo de masa, ¿ok? Es masa, también se lo conoce como GND, ¿verdad? Porque normalmente es negativo a masa, o 0 voltios, ¿ok? Este símbolo, que son rayitas, rayitas, rayitas que van desapareciendo, es tierra. También se lo conoce como tierra, ¿ok? ¿Estamos? Y que básicamente es masa. Y bueno, normalmente si yo aquí en mi alimentación tengo una fuente de tensión, por ejemplo, 12 voltios. Entonces, esto va aquí y se conecta acá. Positivo, este es positivo y este es negativo. Y mi negativo va aquí. Y esta masa que nosotros vemos como en este dibujo, en realidad es una conexión que viene acá y viene acá. ¿Ok? Esa es la conexión eléctrica. ¿Estamos? Lo mismo por aquí. Acá dice que tengo un Bin, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una fuente de tensión. En este caso puede ser continua o alterna. Y mi Bin viene y se conecta también acá a masas. ¿Ok? Entonces aquí me da una tensión. Este va a ser BI. Y mi salida va a ser también de la misma forma. ¿Ok? Mi salida yo ya a ver, voy a hacer por acá. Y mi salida evidentemente va a ser también una salida con dos bornes, ¿verdad? Va a ser negativo y positivo, ¿verdad? Y este va a ser VO, ¿ok? Y esto yo voy a conectar, no sé, puede ser a una bobina, puede ser a una resistencia, a la carga que yo quiera, ¿ok? Pero eléctricamente así están conectados todos los dispositivos, ¿estamos? Entonces cuando yo digo tierra se refiere a esto, o masa, ¿ok? Y las masas están conectadas así. Cuando yo represento de esta forma, quiere decir que todos estos dibujitos están entrelazados, ¿ok? ¿Se entiende? No hace falta unir. Al poner solamente ese dibujito de masa, yo ya sé que más este, más ese, más este, más este están unidos. ¿Estamos? Sí, profe, Bueno, gracias. entonces, ahora veamos cómo se hace, cómo yo calculo la ganancia o la amplificación. Y si aquí yo tengo en este punto, en la entrada mismo, decimos que es una corriente, una alta impedancia, o sea que básicamente esto está suelto, no hay circulación de corriente,
Entonces, si yo tengo acá una tensión de entrada, tengo una resistencia y tengo una corriente de entrada, quiere decir que la corriente no va a pasar por acá, sino esto está cortado. Acá también, ¿verdad? No hay circulación de corriente. Entonces, no va a pasar por acá. Eso es categórico. ¿Estamos? Entonces, el único camino que me queda es aquí y venir por este puente. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. ¿Ok? Eso es lo primero que puedo yo sacar acá, que I1 va a ser igual a I2. ¿Estamos? Por la premisa de que hay una alta impedancia aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es I1? I1 va a ser igual a Vin dividido R3, ¿ok? ¿Y cuánto va a ser I2? I2 va a ser I2 dividido, perdón, va a ser V2, que es VO, V2, que en realidad es, aquí tenemos el punto 0, ¿ok? 0 voltios, y va a ser la diferencia entre este y este, ¿ok? Va a ser 0 menos VO, ¿ok? 0 menos VO dividido R2. Entonces, primero se da la corriente. Bueno, esto ya hallamos, ¿verdad? Hicimos esta ecuación. Para ello se tiene que en cuenta que la tensión a la que está sometida R3 será, sí, 0 voltios, ¿verdad? Vin menos 0 voltios acá. Vin menos 0 voltios. Y acá al revés, es 0 menos VO, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tengo esto. Y así. Bueno, entonces, vemos lo siguiente, ¿viste? Por la entrada operacional no hay corriente, eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, tengo esta igualdad de que I2 va a ser igual a I1. Y hallamos que la ecuación de I2 es que 0 menos VO va a ser igual a I2 por R2. Entonces, I2 yo tengo ya como para reemplazar en esta ecuación, ¿verdad? Voy a tener que va a ser menos VO sobre R2, ¿ok? Esta es mi ecuación de I2. I1 ya tenía ya hace rato, que era esto, ¿ok? O sea, perdón, I1 es esto. I1 es igual a tensión de entrada sobre R3. Entonces, haciendo esta igualdad, tengo que menos VO sobre R2 es igual a Vin sobre R3. Entonces, esto paso de miembro y tengo que la tensión de salida va a ser menos Vin por R2, R2 sobre R3, ¿ok? ¿Y qué nos representa esto? Básicamente, yo tenía mi ecuación al empezar que decía que ganancia de tensión va a ser mi tensión inversora, no inversora menos mi tensión inversora va a ser así, ¿ok? Entonces, esta ganancia va a ser igual a esto, ¿ok?
Entonces, yo de acá puedo sacar que esto va a ser mi ganancia de tensión. R2 sobre R3. Y este negativo le voy a transferir acá, va a ser menos R2, ¿ok? ¿Estamos? ¿Y qué significa esta ganancia? Bueno, si yo hago, si acá yo tengo, por ejemplo, acá tengo 2 kilo ohm y acá tengo 1 kilo ohm, ¿ok? ¿Qué significa? Si yo reemplazo esto aquí, significa que voy a tener 2 kilo ohm dividido 1 kilo ohm, me va a salir igual a 2. O sea que mi ganancia va a ser de menos 2, ¿ok? Porque es negativo. ¿Qué va a hacer? Va a ser que mi V de salida va a ser igual a menos 2 la tensión de entrada. O sea que 2 veces me va a amplificar la tensión de entrada. ¿Qué pasa si yo acá tenía 100 ohm? En vez de 1K tengo 100 ohm. ¿Ok? Esto va a ser aquí, va a ser 100 ohm y aquí va a ser 20 veces. Entonces, con el juego de estas dos resistencias yo puedo configurar para que mi beta o mi ganancia sea 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1000, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, el circuito tiene una ganancia AB negativa de menos R2 sobre R3, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una tensión acá de esta forma, en mi salida voy a tener una tensión negativa. Por eso se llama inversora. O sea, si yo le doy una entrada positiva en mi entrada y acá voy a tener negativo, ¿ok? Él me invierte la tensión. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta sobre esto hasta aquí? La fórmula principal que nosotros vamos a manejar en este tipo de circuito de amplificador inversor, amplificador operacional inversor, va a ser esta fórmula, ¿ok? Que fácilmente yo puedo recordarme de memoria o puedo hacer esta igualdad y sacar este circuito, ¿ok? En este caso, vamos a hacer un ejercicio para ir eh, consolidando el tema. Ok. Entonces, yo necesito saber la tensión de salida. ¿Ok? En este caso, voy a tener acá una tensión cualquiera, ¿verdad? Y yo necesito saber cuánto es la ganancia, ¿ok? La ganancia de esto, ¿cuánto es? ¿Ok? Entonces tengo mi fórmula que es la ganancia para un circuito inversor. ¿Por qué inversor? Porque la retroalimentación está en la entrada inversora más la tensión de entrada en la inversora, ¿ok? Entonces tengo que menos R2 sobre R3, ¿ok? Esto voy a reemplazar por sus valores. Acá me da valor de 56K y acá 27K, ¿ok? Entonces tengo menos 56 kilo ohm dividido 27 kilo ohm. Esto me da igual a ganancia de tensión, me da igual a menos 2,07, ¿ok? Esto es adimensional, o sea que no tiene extensión, no tiene magnitud. Entonces, yo para saber mi voltaje de salida va a ser menos 2,07 por la tensión de entrada. Si yo acá tengo este es un potenciómetro, ¿verdad? Yo tengo 10 kilo ohm, ¿verdad? Acá está 50% de este lado y 50% de este lado. O sea que él está en la mitad del potenciómetro. Quiere decir que acá tiene 5K y acá tiene 5 kilo ohm, ¿ok?
Eh, vamos a hacer, bueno, en realidad vamos a hacer, porque ahí me va a 0. Vamos a hacer otra proporción. Yo moví mi potenciómetro en este nivel a un 60% y acá un 40%. Quiere decir que acá yo tengo 6 kilo ohm y acá tengo 4 kilo ohm en esta parte de mi potenciómetro. Si yo hago un circuito, ¿verdad? Un circuito esto es un divisor de tensión. Voy a hacer que voy a hacer esto. Va a ser igual a 0, va a ser igual a menos 15 más corriente por resistencia más corriente por... No, yo necesito saber la tensión acá. Vamos a hacer de la siguiente forma, para no complicarnos. ¿Okay? Yo acá en Vin le doy una tensión de 3,6 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto voy a tener mi salida? Yo básicamente tengo que reemplazar nada más Vin, ¿verdad? Por 3,6 voltios. ¿Ok? Eso me va a dar menos 2,07 por 3,6. VO igual a menos 7,45 voltios. ¿Ok? O sea que de Profe, 3, ¿de dónde, sí, de dónde salió el 3,6? esto yo establezco nomás. ¿Ok? Yo digo que acá, como un dato, VIN va a ser igual a 3,6 voltios. ¿Ok? Entonces, según eso, yo voy a hallar mi tensión de salida, ¿ok? Ese va a ser mi incógnita. Entonces, esto es un dato que se le da, ¿ok? ¿Ok? Entonces, según mi fórmula, yo ya calculé mi ganancia y directamente en reemplazo aquí y me da este valor. ¿Estamos? Normalmente BI le va a dar una como dato, ¿está? Entonces, tengo esto, ¿verdad? De 3,6 voltios, mi amplificador me dio menos 7,45 voltios. Entonces, ¿qué hizo? Me amplificó y me invirtió mi señal, mi tensión, ¿ok? Por eso se llama amplificador inversor, porque me amplifica la señal, ¿ok? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Es prácticamente aplicación directa de fórmula para esta parte, ¿verdad? Lo que necesito que sepan, entiendan es que para la ganancia, que es lo que me pide acá, yo tengo que hacer la relación entre estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque yo necesito que aquí haya 0 voltios. Entonces, lo que hace el amplificador operacional es aumentar la tensión para que, para que aquí haya 0 voltios. Básicamente eso es lo que hace. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí hay 0 voltios también. Entonces en los dos puntos tiene que haber 0 voltios para que haya una estabilidad, vamos a decirle.
Bueno, entonces resumiendo, amplificador inversor me invierte la salida, o sea que me da valores negativos. Si en la entrada tengo valores negativos, en la salida me da valores positivos y viceversa. Y la ganancia o la amplificación es en relación con estas dos resistencias, ¿ok? La resistencia de entrada y la resistencia de retroalimentación, ¿ok? Entonces, vamos a analizar ahora vamos a ver ahora un amplificador con realimentación negativa. A ver, aquí. Bueno, análisis de circuito con realimentación negativa. La entrada BI está directamente por la entrada no inversora. En este caso, como se ve aquí, a diferencia del anterior, el anterior estaba la retroalimentación y la entrada estaban por la no inversora. En este caso, la tensión de entrada BIN está por la entrada no inversora. ¿Está? La realimentación negativa por medio de la resistencia R1 y R2. ¿Okay? Entonces, ahora se halla la relación entre la salida y la entrada. PBO. Vamos a poner aquí. Entonces, la misma consideración, aquí tenemos que no hay corriente en las entradas. ¿Ok? O sea que tengo que I1, que es esto, va a ser igual a I2. ¿Por qué? Porque la corriente va a venir acá y va a tener dos caminos, este y este, ¿ok? Este nos dice que hay una alta impedancia, entonces este camino no es una opción. Y este hay una resistencia pequeña que me va a tierra. Entonces, el camino que va a tomar mi corriente va a ser este, ¿ok? Y esta corriente va a ser igual a esta, ¿ok? Entonces, esa es la teoría fundamental, ¿verdad? De esto, ¿ok? Entonces, I1 es igual a I2, así que no tenemos más que calcular los dos por separado y luego igualar, ¿ok? Entonces, aquí voy a necesitar, ¿recuerdan? En I1, a ver, I2, tengo BI. A ver, la tensión BI va a ser igual a esta tensión. Recuerdan que anteriormente teníamos aquí 0 y 0, ¿ok? O sea, ¿cuál es la consigna? Que estos dos tienen que ser iguales para que el amplificador se estabilice, ¿ok? Entonces, es lo mismo ocurre acá. En este caso, nada más que en vez de 0 va a ser BI y DI, ¿ok? Entonces, me dice que la tensión en este punto es igual a la tensión que hay en esta resistencia, ¿ok? Entonces tengo que BI va a ser igual a la corriente que pasa por acá y 2 por la resistencia 2, ¿ok? Entonces I2 es igual a BI sobre R2, ¿ok? Ahora, la tensión que hay en esta resistencia es la diferencia entre este punto que es la tensión de salida y este punto que es la tensión de entrada. Entonces tengo que tensión de salida menos la tensión de entrada es igual a corriente 1 por resistencia 1. ¿Ok? Despejamos esto y tenemos esta ecuación. Entonces, reemplazando o igualando las corrientes, tenemos que
Vin sobre R2 es igual a VO menos Vin sobre R3. R1, ¿ok? En este caso. Esto pasa multiplicando. Tenemos que R1 sobre R2 por Vin es igual a VO menos Vin, ¿ok? Entonces, vamos a quedar VO, va a quedar con Vin por R1 sobre R2 más Vin, ¿ok? Esto podemos hacer factor común y queda R1 sobre R2 más 1, ¿ok? Esta vez es nuestra ecuación de salida, ¿ok? Entonces, queda así la ganancia de tensión. O sea que esto es mi entrada y esta va a ser mi ganancia de tensión, ¿ok? R1 sobre R2 más 1, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una práctica para este amplificador, ¿ok? En este caso, amplificador no inversor, ¿verdad? Se le llama esto, este amplificador es no inversor. En el anterior era inversora porque, si se fijan acá, la ganancia es positiva. No me invierte la salida, ¿ok? En el caso anterior, me invertía la salida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, creo que el mismo ejemplo, casi el mismo, ¿ok? Entonces, vamos a considerar también nuestra Vin, vamos a poner 3,6 voltios, ¿verdad? Para calcular cuánto nos da nuestra salida. Entonces, vamos a querer saber nuestra salida y nuestra ganancia de tensión, ¿ok? Entonces, primeramente, mi ganancia, según la fórmula, es R1 sobre R2, R1 sobre R2 más 1, ¿ok? Esa va a ser mi ganancia. Yo tengo acá R1 y tengo R2 como dato, ¿ok? Entonces voy a tener que 47K dividido 33 kilo ohm más 1. Esto me va a dar igual a 2,42, ¿ok? Adimensional. Ahora, para saber la tensión de salida es la ganancia por la tensión de entrada, ¿ok? Entonces, la tensión de salida es mi ganancia, que es 2,242 por 3,6 voltios. Eso me da 8,7 voltios. Esa va a ser mi salida, ¿ok? Como ven, es una aplicación bien sencilla y yo puedo, si yo por ejemplo necesito una ganancia de 1000, vamos a poner bien grande los 10.000, ¿ok? Bueno, ¿y cuánto tiene que ser mi salida? ¿Ok? Y tengo que jugar acá. Entonces, tengo ganancia de 10.000, va a ser igual a R1 sobre R2 más 1, ¿ok? Entonces voy a pasar hacia este lado. Va a ser R1 sobre R2 va a ser igual a 9.999, ¿ok? Luego R1 va a ser igual a 9.999 por R2. O sea que R2 tiene que ser, R1 tiene que ser 10.000 veces más grande que esto. Y bueno, y voy a usar nomás una resistencia de 10.000, que va a ser 10K. R1 va a ser 10 kilo ohm. Y R2 va a ser 1 ohm, ¿ok? Entonces, en ese caso yo tengo, o sea, puedo ser también acá 100K, ¿ok? No hay problema. Puede ser 100 kilo ohm, 100.000 ohm
y acá uso 100 ohm, ¿ok? Entonces, al hacer la división, me sale una ganancia de aproximadamente 1000, ¿ok? De esa forma yo puedo ajustar mi amplificador operacional para una amplificación así grande, ¿verdad? Y en donde puedo usar, por ejemplo, una ganancia de 10.000, ¿verdad? Y bueno, hay dispositivos, por ejemplo, para medir temperatura, hay un dispositivo que se llama termocupla y él me da niveles de voltaje. Él me genera, aquí en la punta, de acuerdo a la temperatura, me genera 1 milivoltio, o me genera 2 milivoltios, de acuerdo a la temperatura. Entonces yo puedo agarrar esto, meter acá, ¿verdad? Y darle una amplificación, esto va ahí, a tierra, ¿verdad? Este positivo y negativo porque tiene polaridad, pues, porque te genera una tensión continua, una militensión. Entonces, de acá voy a pasar acá por una amplificación de 10.000. Entonces, 1 milivoltio me va a dar a 10 voltios, ¿ok? Me va a variar a 20 voltios, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer una amplificación sencilla de unos niveles muy bajos de tensión a un nivel alto de tensión, ¿ok? Sí, así. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Por el momento. entonces, ¿cómo? Todo bien por el momento, bro. Todo bien por el Bueno, como ves, momento, bro. vimos dos circuitos eh, básicos que son amplificador inversor y no inversor, ¿ok? Esta es una tabla resumida de lo que vimos. Tenemos inversor y no inversor. Esto es el circuito de cada uno de los... Bueno, este en realidad es el mismo, ¿ok? No, es diferente. Son cada uno su circuito porque esto va a tierra y esto va a la tensión, a la fuente de entrada, ¿ok? Entonces, la ganancia para cada uno, tenemos esta fórmula para cada uno. Resistencia de entrada, bueno, R1, en este caso infinito porque no hay resistencia. O sea que acá no hay, no hay circulación de corriente, lo que quiere decir. O sea que una resistencia muy alta, ¿ok? Y la resistencia de salida es muy baja, o sea que acá no hay resistencia, directamente es cero, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me interesa es esto, ¿verdad? Y saber que la tensión de salida va a ser igual a la ganancia por la tensión de entrada. ¿Estamos? Eso es lo que me interesa. Y la ganancia que es igual y es igual a esto. Entonces, yo voy a dejar como tarea dos ejercicios. Uno de amplificador inversor y otro de no inversor, ¿verdad? Y va a ser selección múltiple de respuesta en el cuestionario, ¿ok? Se van a desarrollar y luego van a entrar en el cuestionario para seleccionar la respuesta correcta de los dos ejercicios. ¿Ok? Dale, Si no profe. hay, si hay alguna consulta, así vamos terminando hasta aquí la clase. En los materiales de lectura vas a dejar los ejercicios, profe. Esto así mismo como estuve anotando voy a dejar. En la clase pasada no quedó el material. No, o sea, profe, lo que pregunta el compañero es si es que estos ejercicios que vas a alzar como cuestionario vas a dejar en el material de lectura. Así mismo, así mismo, así mismo. Va a quedar en el material de lectura, la tarea. Van a desarrollar y cuando desarrollen todo van a entrar ahí para responder con la respuesta correcta. Creo que así
No recuerdo si así hicimos la clase pasada. Profe, ¿y vas a habilitar el cuestionario de la semana anterior? Que creo que nadie pudo hacer. Bueno, voy a habilitar también ahora eso de esta materia. Y de todas las materias también, de todas las tareas anteriores también. Voy a extender. Lo último que quería ver con usted es el tema de trabajo práctico. Ya cargué y habilité ahí en el aula virtual para que puedan ver. Como les dije, el trabajo práctico está basado en estos temas, ¿ok? Entonces lo que tienen que realizar es un resumen de no más de 3 páginas de uno de los temas a elección, ¿verdad? Pueden elegir entre estos temas. Debe tener los siguientes puntos: descripción, funcionamiento, aplicaciones, ventaja y desventaja, ¿ok? Grupo de 4 personas como máximo y mínimo de una persona. El trabajo se tiene que entregar hasta el 10 de junio, tienen para entregar y nada, solamente eso, ¿ok? Entonces ustedes pueden elegir, pueden hacer entre una, dos, tres, hasta 4 personas y cada persona tiene que entregar, si son 3 o 4 personas del grupo, cada persona tiene que entregar la tarea en su cuenta, ¿ok? En su cuenta del aula virtual cada uno, ¿ok? Entonces se copian, se pasan los trabajos en, en el grupo y cada uno alza en su cuenta del aula virtual. ¿Estamos? Está, bro. Profe, Sin complicaciones, este tema de trabajo práctico, como ven, es muy sencillo. Necesito que sea así, bien sencillo y bien entendible. O sea, lo más sencillo posible el trabajo práctico. profe, Señor, ¿cómo va a ser el examen? ¿Va a ser teoría, ejercicio, una mezcla? va a ser ¿Qué es lo que nos ejercicio, va a depara? ser ejercicio. Va a ser desarrollo a mano, ¿verdad? De los ejercicios y eso van a sacarle foto y van a alzar y van a entregar como tarea. ¿Estamos? Perfecto. Solamente ejercicio entonces va a ser, profe. No, y va a haber también teoría. Perfecto. La teoría probablemente vamos a hacer con cuestionario, ¿ok? Pero los ejercicios vamos a hacer como entrega de tarea. O estoy viendo también para hacer, vamos a ver cómo hacemos la parte de ejercicio. Me piden pues, para que se haga en el portal como cuestionario los ejercicios, que desarrollen los ejercicios y que marquen la respuesta correcta, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a analizar. Como falso y Eh, verdadero serían, profe. ¿Cómo? O sea, como si fuesen falsos y verdaderos, algo Claro, de así. selección múltiple de respuesta. Ok. Y eso. Profe, ¿y Sí, no sabes cuánto todavía más o menos vas a alzar las preguntas y las tareas, ¿cómo te digo? Los ejercicios por resolver? del examen. Sí. El examen va a ser creo que de las 7 hasta las 9 vamos a habilitar. Pero en ese horario recién se habilitan el examen. No, o sea, ¿cuánto ejercicio por ahí vas a alzar? Ah, y de todo lo que vimos, o sea que creo que va a ser uno de diodo, uno de transistor, uno de FET y uno de esto. Porque Ah, muchísimo contenido dimos antes del primer parcial luego ya. O sea que vamos a ver. Vamos a ver, capaz que dejemos alguno, o sea, vemos hasta, ponele, hasta FET, voy a dividir eso. Hasta FED vamos a entrar en el primer parcial y después de FED metemos en el segundo parcial, ¿ok? Vamos a distribuir así equitativamente el contenido. Yo antes del parcial también le voy a entregar una lista de contenidos que tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso van a ir ustedes repasando, ¿está bien?
Ok, bro. Excelente. Gracias, profe. Sin problema, bro. Gracias. Bueno, quedamos así. Nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. Dale.